Hablemos sobre un tema del que muchas veces viene a nuestra mente o tenemos en cuenta a la hora de que nos dan una asignación o nos toca hablar en público. Sea un discurso, una presentación, sea una exposición o explicación de algún tema de interés. Un tema que cada que pensamos en él, cuando tenemos que exponer desde una plataforma o a un grupo de personas, nos atormenta hasta cierto punto. El tema que tanto nos afecta a muchos y del que queremos hablar es el miedo o los nervios al hablar en público. En los próximos minutos vamos a hablar de este tema. Vamos a abordar el tema y explorar cómo podemos superar esos nervios y convertirlos en una herramienta positiva a la hora de exponer el tema, a la hora de hablar desde plataforma. Primero que nada, los que hemos tenido la oportunidad de expresarnos en público, por lo regular, preparamos nuestra asignación, investigamos, ensayamos y todo bien hasta ese momento. Ahora ya tenemos listos los puntos y las ideas que queremos transmitir a nuestro auditorio de manera clara y directa. Pero a la hora de exponerlo o antes, sucede lo que es muy común. Comienzan los nervios o el miedo a expresarnos, aunque algunas veces se da el caso de la glosofobia, aunque es en casos muy raros. La glosofobia se distingue mucho del miedo normal de hablar en público. Es un trastorno de ansiedad en el que se experimenta miedo excesivo e irracional de hablar en público. Si no te ha ocurrido esto, está bien, pero yo creo que a todos alguna vez en nuestra vida nos ha pasado. Y es muy normal entonces. Ahora la pregunta que surge es, ¿a qué le tenemos realmente miedo? ¿Qué pensamiento nos pone tan nerviosos antes de dar una exposición desde una plataforma? Repetimos, ¿qué pensamiento nos pone tan nerviosos antes de dar una exposición desde una plataforma? Piense en esto. Usted va por la calle y se encuentra en esos momentos con un perro con un aspecto agresivo. ¿A qué le teme? ¿Al animal? ¿O que a este lo muerda? ¿O va por el campo y se topa con una serpiente? ¿A qué le teme? ¿A la serpiente o a la mordedura? ¿O cerca de usted ve un alacrán que se dirige amenazante? ¿A qué le teme? ¿Al alacrán o a que le pique? ¿O está a una altura considerable? En esos momentos le llegan los nervios, temor. ¿A qué? ¿A la altura o a caerse? Cuando razonamos en esto, entonces llegamos a la conclusión que el miedo no es a los animales ni miedo al lugar. Más bien el miedo es a lo que podría suceder. A lo mejor nunca nos ha pasado cosas como las que estamos mencionando, o a alguien que le sucedió te lo contó, o lo viste en algún video, en una película, en un documental. Pero pensemos en esto. Lo que te pone nervioso o le temes es a algo que podría pasar, algo que aún no ha sucedido. Por lo tanto, el miedo es una acción que podría dañarnos físicamente o mentalmente, aun si no ocurriera. Lo mismo sucede cuando hablamos en público. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer o identificar lo que nos causa el miedo escénico. ¿A qué le teme o qué lo pone tan nervioso? ¿La gente o al temor a equivocarse? Es lógico que desde que nacemos somos personas sociables y nos gusta hablar con la gente.
Por lo tanto, lo que nos pone tan nerviosos no es el miedo a la gente, más bien es el temor a equivocarnos. Y entonces comienza una serie de preguntas. ¿Y si me equivoco? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a reír? ¿Si me olvido de lo que voy a decir? ¿Si me caigo? ¿Si tartamudeo? ¿Si me quedo en silencio y no puedo hablar? Entonces, ese miedo o ese temor a equivocarse se manifiesta en que la voz empieza a entrecortarse. La voz se hace más aguda de lo normal algunas de las veces, o llega a temblar la voz, la respiración se hace irregular, tartamudeo, sudor excesivo, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto no suceda, lo primero que haremos es comprender los nervios. ¿Cómo es eso? Es completamente normal sentirse nervioso al hablar en público. La ansiedad es una respuesta común. Y el saber esto nos ayuda a esforzarnos por tener una mejor preparación que nos dará confianza al exponer nuestro discurso o asignación. Lo que indica entonces es que si usamos los nervios a nuestro favor, entonces podremos tener éxito en nuestra presentación y a la vez podremos controlar los nervios que son muy normales. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos superar ese miedo? Bueno, hablar en público no solo es una habilidad valiosa, sino que también nos ofrece oportunidades increíbles para el crecimiento personal y profesional. Ahora, una vez identificado lo que nos produce miedo o nervios al hablar en público, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué nos ayudará a superar el problema? Bueno, la sugerencia práctica es que necesitamos canalizar ese miedo negativo a convertirlo en energía positiva. ¿Sí? Hay que canalizar el miedo negativo para convertirlo en energía positiva. Así como lo escucha. El miedo o los nervios producen adrenalina. Y la adrenalina es como una hormona que es responsable de preparar a nuestro cuerpo para reaccionar en situaciones de estrés. Por lo tanto, esa adrenalina nos activa, nos hace actuar, y eso se le llama energía. Por lo tanto, el miedo nos produce energía, y nosotros la convertimos en energía negativa o positiva según nuestros pensamientos. No de la gente, pensamientos nuestros. Entonces, si el miedo nos produce energía, entonces vamos a usarla a nuestro favor. Cuando estamos en plataforma quisiéramos perder el miedo, eliminar el miedo, pero es algo que no se puede hacer. Eso es algo imposible. Entonces usémoslo a nuestro favor. Los grandes oradores hablan positivamente, con energía, con seguridad. Hacen los ademanes necesarios, muy seguros de lo que dicen y cómo lo dicen. ¿Será que ellos no tienen miedo a hablar desde plataforma? No, no es el caso. Ellos también temen o se ponen nerviosos al hablar en público. Lo que sí hacen o saben hacer es usar sus nervios a su favor. Usar esa energía a su favor para hacer buenas presentaciones. Bueno, entonces hasta aquí hemos identificado lo que nos causa nervios al hablar en público, que es, como ya les mencionamos, el temor a equivocarnos. Pero da la casualidad que la gente no se da cuenta de nuestros errores, ¿sí? Si usted se equivoca cuando está en un discurso, solo lo sabe usted, no la gente. Usted sabe que cometió un error, no los oyentes. Un error de datos, una omisión, etc. Pero solo usted lo supo. Sin embargo, en algunos casos, solo en pocos casos puede ser que la gente sí se dio cuenta que cometió un error. ¿Qué hacer en estos casos? Piensa en esto. ¿Qué pasa si se derrama alguna gota de chocolate derretido o mole en su ropa blanca o de color claro?
y usted intenta limpiarlo tallándole con alguna servilleta o trapo húmedo para que nadie lo note. ¿No es cierto que solo se va a empeorar la mancha? Ahora se va a notar mucho más. Lo mismo pasa cuando cometemos algún error que se ha notado al discursar. No se preocupe, corrija al paso si es necesario y continúe con su exposición como si nada habría ocurrido. No le dé importancia al error. Disfrute su exposición y al igual que usted, la gente se olvidará rápidamente del error y seguirá presentándole o prestándole atención a lo que usted está hablando. No intente pedir disculpas, ese es otro error. Decir que se equivocó o regresarse para corregir, porque entonces solo va a lograr ponerse más nervioso. Por lo tanto, cometió un error. Haga una pausa, tranquilícese, respire profundo, relájese y continúe. La gente ni se dará cuenta de lo que pasa, y si se dan cuenta, pronto habrán olvidado. Porque usted no la hizo evidente, simple y sencillamente. Entonces esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué querer vencer el miedo a los nervios? ¿Por qué luchar con ellos? Si estos los podemos usar a nuestro favor, los nervios pueden ser nuestros aliados. Entonces no queremos luchar contra los nervios. Al contrario, hay que hacerlos nuestros aliados. Que el miedo trabaje para ti. Que te dé la energía para dar una buena presentación. Pero, no permitamos que la energía nos rebase. Todos sabemos que antes de dar una buena presentación o un discurso, respiramos lentamente, nos relajamos, estiramos nuestro cuerpo, nos dirigimos lentamente a la plataforma, con calma acomodamos nuestro bosquejo, volteamos al auditorio y le sonreímos y comenzamos a hablar. Pero aún así sentimos que falta algo más. Sentimos que necesitamos controlar aún lo que sentimos de nervios. ¿Qué se sugiere en este caso? ¿Qué haremos? Sabemos que los nervios o la energía se controlan con la relajación. Pero si no hay preparación o una buena preparación antes de nuestra asignación, te servirán de muy poco las sugerencias que puedas conseguir para controlarte o dar una buena asignación. No habrá el éxito que esperamos si no antes hay buena preparación, buen estudio y buena práctica. Por lo tanto, si estás bien preparado para dar tu asignación y ya has seguido las recomendaciones que hemos mencionado, entonces no te pasará que estando arriba dando tu asignación te dominen los nervios, y entonces los sabrás usar a tu beneficio. Hablando con seguridad, hablando con confianza y haciendo los ademanes necesarios y naturales. Otra sugerencia práctica que te ayudará a controlar ya estando en tu discurso o exposición a los nervios es el contacto visual con tu auditorio. Busca en el auditorio, al estar hablando, a rostros positivos, rostros amables, que estén poniendo atención, que muevan la cabeza de manera positiva, que muestren interés a lo que dices. Si lo haces de esta manera, esto te dará mucha confianza. Míralos a los ojos. Diles una oración, voltea para otro lado o para con otra persona amable. Diles otra oración y así sucesivamente. Evita los rostros negativos, rostros duros, críticos, mal encachados o distraídos o los que se estén durmiendo. Pero nunca olvides la importancia del contacto visual. Habrá quienes dicen que si ven a los ojos a la gente se pondrán más nerviosos, pero no es así. Como mencionamos, usted puede dominar la conversación mirando a los ojos a rostros que le pueden ayudar
a usar los nervios a su favor. Y eso le dará la confianza para también ver de vez en cuando a estos rostros negativos que sin duda terminarán cambiando su rostro y poniendo atención y aprendiendo de lo que les está usted hablando. Esto sin duda te dará mayor seguridad al hablar en público. En resumen, no olviden la buena preparación para cualquier asignación que vayan a tener. Ensayen ante un espejo, grábense o díganle a alguien de confianza que los escuche y corrijan lo que tengan que corregir. Relájense con respiración antes de subir al escenario. Como ya mencionamos, con calma, acomode su bosquejo, vea al auditorio y sonríale. Eso ayuda bastante. Y recuerden, es normal sentir miedo o nervios antes de hablar en público, pero es normal, como ya lo vimos. Y podemos usarlo a nuestro favor además, canalizándolos como energía positiva. Veamos los errores como parte natural del proceso de aprendizaje y mejora. Que esa energía entonces nos lleve hacia una presentación más enérgica y apasionada por el bien nuestro y nuestro auditorio.